Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos siguen y nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes al auditorio. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este programa. Gracias por estar en Tiempos de Conquista. Bienvenidos a Tiempos de Conquista porque al que cree todo le es posible conquistar. La semana pasada hablamos que es el tiempo de invocar su nombre. Esto es el nombre de Dios. Hoy vamos a continuar reflexionando acerca de los diferentes tiempos de la fe que nos muestra Hebreos 11. Hebreos 11, 2 y 3, pero ahora lo vamos a leer en la Reina Valera Antigua para utilizar una palabra que es propia para lo que estamos diciendo. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Esto es tiempos de la fe, por eso les decía, por la palabra de Dios siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esto afirma lo que dice también Primera de Corintios 3, en el versículo 13, prevalecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, la fe ha prevalecido en el tiempo porque Dios está presente. Bueno, el programa de hoy lo hemos llamado Tiempo de caminar en acuerdo con Dios. El versículo base del programa del día de hoy se encuentra en Eclesiastés 3:11. Hemos hablado de Eclesiastés, sin embargo, el versículo 11 es el propicio para esta mañana. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Lo voy a volver a leer. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo vamos a explicar y tiene básicamente cuatro verdades que Dios ha puesto en el tiempo del hombre. La primera de ellas es, hay un momento apropiado en la vida para valorar, para apreciar, para reconocer, para disfrutar en toda su plenitud lo que Dios ha hecho y es hermoso. Entonces, a veces no apreciamos cuando a veces estamos en algún lugar y vemos una belleza natural, podemos entender. A lo mejor hay edades en las que podemos entender mejor que otras ciertas circunstancias, pero estoy hablando lo que Dios hizo. Así es también la naturaleza de Dios perfecta. Y todo lo que hace esto es que tenemos un Dios congruente entre lo que dice su palabra y entre lo que hace, entre lo que piensa y lo que hace. Eso es importante que nosotros entendamos que su naturaleza es así. Por eso, este primer punto nos ayuda a valorar lo grandioso que es Dios. El segundo punto de este versículo dice, existe un tiempo o momento establecido por Dios para que podamos ver y entender lo bueno, hermoso, misericordioso y grande que es nuestro Señor, lleno de gracia y de verdad, así como lo dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y eso es muy importante que nosotros apreciemos la grandeza de Dios, la gloria de Dios y lo busquemos. El tercer punto de este versículo, la verdadera fe en Dios no está en nuestra mente, razón o comprensión humana, sino en el corazón. Por eso dice que Él sembró la eternidad en nuestro corazón. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que necesitamos caminar con Dios, pero que en nuestro corazón esté sembrada esa eternidad que Dios ha hecho. Romanos 10:10
Dice en la versión Dios habla hoy, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Alcanzar la justicia de Dios es una justicia que tiene misericordia, no es una justicia que enjuicia algo, sino que tiene misericordia de lo que hacemos si nos arrepentimos de ello. Entonces, esto nos permite caminar con Dios. Por eso, ahorita vamos a explicar, Lili, perfectamente esta parte de caminar con Dios. Y el cuarto punto es, en resumen, este versículo nos enseña que necesitamos caminar con el corazón puesto en la eternidad. Eso es lo que nos va a permitir, cuando nosotros logramos visualizar en nuestro corazón, no en nuestra mente, que hay una eternidad, que es la meta y el propósito de Dios, que todos alcancemos y lleguemos. No importa, porque vamos a llegar todos al mismo tiempo. Esto no es de quién llega primero y quién llega después, sino que lleguemos todos juntos a esa eternidad. La fe solo se puede ver con los ojos espirituales. Los ojos humanos pueden ser que estén viendo otra cosa, pero los ojos espirituales que están puestos en el corazón del hombre. Y esa es la vista espiritual que nosotros tenemos a través de este corazón que Dios alimenta con su palabra y con su propósito. Cuando decidimos que estamos, o cuando decimos más bien que estamos en tiempos de la fe, queremos decir que la fe tiene tiempos en nosotros. Es decir, que la fe sí está, pero a veces nuestra fe puede desarrollarse, puede crecer, tiene que caminar hasta ver la eternidad que Dios puso en nosotros. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, que poco sabemos de él y de su vida, pero vemos que caminó con Dios y lo que Dios hizo de manera sobrenatural en él. Así es, pues el día de hoy vamos a hablar de Enoc, ¿verdad? Alguien que se nos dice que caminó con Dios, pero bueno, vamos a ver un poquito cosas de él. Este Enoc es el séptimo de Adán, ¿verdad? Por medio de la línea de Set. Acordémonos que la semana pasada veíamos también acerca de Set y su descendencia, ¿verdad? Pues Enoc es el séptimo desde Adán, viene siendo Enoc el bisabuelo de Noé. Y ciertamente es poco lo que hay registrado de él en la palabra, pero eso poco es bastante para que nosotros podamos aprender, y fue suficiente para que incluso el autor de Hebreos lo mencionara en el capítulo 11, ¿verdad? Junto con todos los hombres destacados de la fe. Y bueno, vamos también a ver que antes había habido otra persona llamada Enoc, porque resulta que Caín tuvo un hijo llamado Enoc, fue el primer nieto del mundo, y de hecho también ese Enoc tuvo una ciudad con su nombre. Caín le puso en honor a su hijo, a toda una ciudad le puso Enoc. Pero ese no es el Enoc del que vamos a hablar, ¿verdad? Ese Enoc está ahí en Génesis 4:17, y que se nos dice que se le puso a una ciudad su nombre. Pero no, este Enoc del que vamos a hablar nosotros es el de Hebreos, el que trascendió por su fe, ¿verdad? Que es lo importante. Porque si nos ponemos a pensar, lo valioso para trascender no está en las cosas físicas o materiales de esta tierra, sino en lo espiritual, ¿no? Entonces esto nos hace reflexionar en que, pues, ¿qué será más importante? ¿Que nos recuerden por nuestra fe, o que nos recuerden hasta incluso porque una ciudad lleva nuestro nombre? Pues no, ¿verdad? O me van a decir ustedes que quieren las dos cosas. No, lo importante está en lo espiritual, en lo eterno, ¿verdad? Por eso hay que poner la vista en lo eterno, no en lo temporal o en esto terrenal, ¿verdad? Y bueno, primeramente vamos a leer lo que dice Hebreos 11 acerca de Enoc. Ahí lo tenemos en el versículo 5, y quiero leerles la versión, la Biblia, la palabra hispana, que dice así: por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la escritura atestigua que antes de ser trasladado, agradó
a Dios. La versión más común que conocemos es la Reina Valera 60, que dice así: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y bueno, aquí vemos dos puntos importantes en este versículo. El primero es que no vio la muerte, o sea, que no murió. Y el segundo punto es que agradó a Dios. Y bueno, en cuanto al primer punto de que no vio la muerte y cómo Dios lo traspuso, lo trasladó, no es algo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Sino que más bien nos vamos a enfocar en el segundo aspecto de que agradó a Dios. Eso sí nos interesa porque eso nos va a también a nosotros a enseñar qué podemos hacer para agradar a Dios. Entonces, ahora sí, vámonos a Génesis, que es donde viene la historia de él, y vamos a ver cómo fue que agradó a Dios o qué pasó. Y recordemos, ahí yo sé que lo han leído, así que vamos a Génesis 5, 21 al 24, que dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, esto, como dije, está en el capítulo 5 de Génesis. En este capítulo de Génesis se nos viene una lista de 10 personajes, ¿verdad? De 10 personas desde Adán hasta Noé. Y se nos dicen cosas muy específicas de ellos. Se nos dice de cada uno de ellos a qué edad tuvieron su primer hijo, cuántos años vivieron después de su primer hijo y cuántos años vivieron. Y algo que se repite con cada uno de ellos, y se dice, y murió, y murió, y murió. Así, repetidamente se dice, y murió. Pero Enoc es el único con que se hace la excepción en este capítulo de que no murió. Por eso también viene siendo muy destacado, ¿verdad? ¿Cómo pasó de que eso de que no murió? Pero entonces vemos que dice ahí lo que acabamos de leer, que caminó con Dios Enoc. Ahí radica toda la diferencia, lo especial que él tenía y lo que lo hizo estar en la lista, ¿verdad? De Hebreos 11. Esa pequeña frase de que caminó con Dios. Y por supuesto, esto nos indica que eso fue lo que agradó a Dios, ¿verdad? Que le agradó a Dios su vida, ese caminar con Él. Y pues podríamos todos preguntarnos, pues, ¿qué es caminar con Dios? O sea, ¿qué tanto abarca? ¿Qué tanto implica? Pero bueno, si primero lo entendemos o lo vemos de una forma terrenal, ¿verdad? Quizá eso nos ayude a entender cómo puede ser en lo espiritual. Si yo quiero ponerme a caminar con alguien, pues me tengo que poner de acuerdo con esa persona y quizá ponernos de acuerdo en el lugar, en la fecha, pues, ¿no? La hora, la distancia que quizá podamos recorrer. Eso es con una persona si yo me quiero poner a caminar. Con esta persona, ¿verdad? O quizá también lo hemos usado con un lenguaje como, pues, no, subjetivo, de algo, pues, por ejemplo, podemos decir que un novio le va a decir a su novia, quiero caminar contigo por toda mi vida, durante toda mi vida, no vamos a casarnos. Eso podría también decirse, ¿verdad? De una manera muy figurada o figurativa, ¿verdad? Entonces, esto de caminar implica ponerse de acuerdo, lo cual me lleva a un versículo muy conocido que por lo general se ha usado para los matrimonios, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que no solo va a aplicar ahí. Amós 3:3
este conocido pasaje dice así en la Reina Valera 60: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? También la Nueva Traducción Viviente dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Una última versión que quiero mencionar es la traducción del lenguaje actual, que dice: si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Y entonces, ¿por qué este versículo? Porque aquí estamos viendo que no caminó con Dios. Y estos versículos nos recuerdan, este versículo en específico, que para caminar con alguien tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Se tienen que poner de acuerdo. Y ahora, si nos vamos al contexto de este versículo, no se refiere a un matrimonio, como decía, que casi siempre nos lo han enseñado para esto, sino más bien es Dios diciéndole al pueblo de Israel por medio del profeta Amós que cómo iban a andar juntos si no estaban de acuerdo. El pueblo de Israel estaba haciendo lo que quería, se estaba desviando de Dios, estaban adorando a otros, a ídolos, estaban haciendo lo que ellos querían, y por eso Dios dice por medio del profeta: a ver, ¿podemos andar juntos si no nos ponemos de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que nos podemos poner de acuerdo con Dios para caminar con Él. ¿Y a qué nos referimos con ponernos de acuerdo con Dios para caminar con Él? Porque si bien podemos tener el pensamiento de cuando uno se pone de acuerdo con alguien, es que vamos y venimos en argumentos y decimos, pero la realidad es que con Dios el ponerse de acuerdo es aceptar su voluntad y hacerla, ¿verdad? No es que nosotros hagamos lo que nos venga en gana y queramos que Dios sea el que nos siga o nos apoye y Él haga nuestra voluntad. No, el ponernos de acuerdo con Dios es ver primeramente lo que Él quiere, lo que Él ya nos ha dicho, su voluntad, y entonces acordar con Él, en seguirlo, ¿verdad? Y podemos ver que en la palabra realmente hay muchos acuerdos que Dios ha hecho con el hombre. Y pues les hemos llamado pactos, ¿verdad? La palabra sí también lo establece como pacto, pero finalmente un pacto es eso, un acuerdo, un convenio, ¿verdad? Que existe entre quizá dos o más para expresar una relación especial de Dios con sus hijos. Y estos acuerdos lo que hacen es vincular estrechamente a estas personas, ¿verdad? Sí, habla de la unidad. Así Y es. eso es lo que Dios le gusta. La Trinidad es unidad. Y Él quiere una unidad con nosotros. Y ahora bien, estos acuerdos Dios los ha hecho desde el Antiguo Testamento, lo vemos con personas en específico, como puede ser Noé, que también se nos dice en la palabra que Noé caminó con Dios, con Abraham, con David, pero con el mismo pueblo de Israel como unidad, ha hecho pactos o acuerdos. Dios, ¿verdad? Y hay veces en que nos podemos enredar en cosas y especificaciones, pero si lo vemos de algo muy sencillo, el acuerdo que Dios quería con su pueblo Israel era de que Él fuera su Dios y ellos su pueblo. Así de sencillo, ¿verdad? Esa relación de pertenencia, como les digo, de esa vinculación tan cercana, ¿verdad? Pero claro, el pueblo de Israel fallaba una y otra vez. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, hasta que viene Cristo, ¿verdad? Y Él cumple con todo lo que Dios pedía, ¿verdad? Y a partir de que viene Cristo, entonces es que ahora estos acuerdos es abierto para todos nosotros, ¿verdad? Quizás si antes era para el pueblo de Israel, ahora lo es para todos nosotros. Entonces esta invitación a caminar con Él es para todos nosotros. Así que no dejemos pasar la oportunidad y hagamos un acuerdo con Dios de caminar con Él, ¿verdad?
Y les digo, no lo veamos tan complicado. Desde el Antiguo Testamento, Moisés al decirle al pueblo que era seguir a Dios, él dice así en este versículo, quiero leer Deuteronomio 13:4 en la palabra de Dios para todos, y dice, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Estas cuatro cosas hacen toda una diferencia y nos ayudan a saber qué es caminar con Dios, cumplir sus mandamientos, obedecerlo, adorarlo y serle fiel, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar así que Enoc al caminar con Dios conoció primeramente quién era Dios y cuál era su voluntad, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar que estaba de acuerdo con él y por eso le permitió caminar con Dios más de 300 años, ¿verdad? Él tuvo una relación muy estrecha, muy íntima, una comunión con Dios, y eso que puedo decir que no tenía la ventaja de nosotros de tener la palabra escrita. Ahora nosotros la tenemos escrita y con tantas versiones que podemos ir a ella una y otra vez para saber cuál es su voluntad, qué es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios quiere, que nosotros le busquemos una y otra vez y que no nos alejemos, que caminemos siempre con Él. No es una temporada corta, no es un trayecto corto, quizás solo en alguna situación, no, es que sea algo permanente, como leímos hace rato, de ser fieles. Y pues sí, Enoc fue traspuesto o trasladado, ¿verdad? De la tierra pasó al cielo, pero yo digo que pues eso ni lo sintió porque él sabía que era estar en la presencia de Dios. Y que eso nos pase a nosotros, ¿verdad? Que ya sea para nosotros tan natural el estar en la presencia de Dios que ni siquiera vamos a sentir cuando Él nos llame y estemos en su presencia. Así es, acuérdense que algo que dijo muy importante Lili es eso. Este, el acuerdo tiene una iniciativa, una propuesta y también un compromiso o voto. Eso es algo que pudimos o podemos ver que Dios tiene iniciativa. Él nos amó primero. Ajá, y tiene una propuesta para nosotros. Y Hebreos 11 nos lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, el que se acerca a Él tiene primero que creer que Él existe y después que galardona a los que le buscan. Entonces, esa propuesta nos bendice. Bueno, quisiéramos hablarles de un testimonio personal, porque el día de ayer estuvimos en un hermoso memorial y de acción de gracias de un gran misionero estadounidense que vino a México desde hace aproximadamente 65 años, llamado Wayne Myers. Él vivió 102 años. La gracia de Dios estuvo con él. Y su mayor legado es haber caminado con Dios en un común acuerdo. Es evidente cuando uno escucha testimonio tras testimonio, testimonio tras testimonio de su forma de vida. Y en esa fe que Dios acrecentó también esa fe en él. Como lo dice Hebreos 11:2, porque por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Wayne Myers alcanzó ese testimonio porque él ya está en la presencia del Señor. Y será recordado y reconocido como uno de los más grandes misioneros que vino a establecerse y vivir muchos años en México. Estamos hablando entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué digo del siglo XIX y XX? Porque estamos hablando de tiempos de caminar con Dios. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Ayer fue de gran impacto estar allí. ¿Por qué? Porque ya Dios había puesto este tema, pero lo reafirmó en nosotros. Quiero hacer énfasis en lo que dijo Lili, de la palabra de Dios en Amós 3:13. Entendemos que el estar de acuerdo con Dios se refiere, y lo decía así Amós, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? Él tiene por la iniciativa y la propuesta de que caminemos juntos con Él. Él nos va a acompañar, Él no nos va a decir, camínale y ahí te veo en la meta, ¿no? No, no es cierto. Él está presente con nosotros en todo lo que sucede. Jesús nos propone caminar con Él
y no nos dejará ni nos desamparará. Por el contrario, nos anima a que con su gozo lleguemos a la meta, como Él lo hizo. Y dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántas pruebas, cuántos obstáculos tenemos que vencer? Pero el gozo nos permite llegar a esa meta. Esto es que Él camina, Él vuelve a caminar, porque ya caminó, Él hizo este camino, Jesucristo ya hizo este camino, pero vuelve a caminar, ya que trazó una meta que podemos alcanzar en la eternidad. Por eso decíamos en el versículo, puso la eternidad en nuestro corazón, y eso es lo importante, que llegue a nuestro corazón, no que se quede en la mente. También por eso Él nos dejó su espíritu, como lo dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, perdón, en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. No estamos caminando solos, recordémoslos. Jesús va a nuestro lado siempre, Él nos mostrándonos su amor, su misericordia y también su gracia. Por eso la semana pasada hablamos de que invocar el nombre de Dios es muy importante, pero caminar también con Él. Y eso es otra etapa, otro paso, otro tiempo, para que el Espíritu Santo obre la eternidad que puso, vuelva en nosotros. Esto significa tiempo de caminar con Dios. Por eso el programa de hoy se llama así. El verdadero acuerdo con Él es que nosotros aceptemos su propósito y voluntad sin reservas ni pretextos, porque muchas veces ese precio que tenemos que pagar por tener un acuerdo, Él pagó un precio por nosotros por tener este acuerdo, pero nosotros también tenemos la fidelidad. Lili lo dijo en las 4 cosas, obedecer sus mandamientos. La fidelidad con Dios es básica para que nosotros podamos caminar hasta el final con Él. Dios quiere hacer algo sobrenatural en nosotros, como lo hizo con Enoc. Algo que no concierne a la razón o al entendimiento humano. La vida eterna significa que no vemos la muerte espiritual. Posiblemente existirá la muerte física para la espiritual, no, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es eterno y Él quiere que compartamos esa eternidad con Él, pero necesitamos verla en nuestro corazón. No estamos hablando de los ojos humanos, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. La vida del hombre no termina en esta tierra. Podremos pasar por la muerte física, pero sabemos que Él viene pronto y algunos no lo verán. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Existen, así como existen condiciones, vamos a llamarlo en un acuerdo, en un convenio, Él no nos condiciona. Él lo hizo por amor. Y nosotros recibiremos bendiciones si estamos en ese común acuerdo. Hay muchas bendiciones. Por ejemplo, les voy a decir solamente 3 y continuaremos las siguientes semanas con qué significa caminar con Dios. Cuida y protege y da dirección. Proverbios 2:8-9 en la Nueva Traducción Viviente dice, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. ¿Ya ven? Él nos promete cuidarnos y protegernos y especialmente darnos esa dirección hacia la vida eterna. La segunda es, tenemos un futuro y una esperanza. En Jeremías 29:11-13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El caminar para ese futuro y esa esperanza nos hará llegar a la meta. En esos días, cuando oren, los escucharé. Él nos va a escuchar, pero nos da ese futuro y esa esperanza. Si me buscan de todo corazón. Eso es el ingrediente secreto que nos menciona la Biblia. Lo tenemos que buscar con nuestro corazón, no con nuestra mente. Y dice, y podrán encontrarme. La tercera es nuevas fuerzas.
A veces nos faltan las fuerzas en medio de las tribulaciones y los problemas. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las águilas, las alas como las águilas, dice, y oigan, escuchen, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es caminar con Dios. Gracias a Dios porque podemos encontrar en su palabra. Hay más bendiciones que seguiremos compartiendo y seguiremos tratando este punto. Hay muchas maneras de caminar con Dios en diferentes lugares y eso es lo que vamos a seguir tratando. Gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Gracias y que Dios les bendiga.